El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro: no me molestes, no puedo dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Vida y salvación. Tengan la bondad de sentarse. Espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Alegra nuestro corazón, Señor, el escuchar tu palabra, Señor. Fortalece nuestros corazones el escuchar tu palabra, Señor. Configura nuestros corazones con el tuyo, el escuchar tu palabra, Señor. Por eso continuamos siguiendo los pasos de Jesús. Él, que tomó la firme determinación de caminar hacia Jerusalén, nos motiva a todos nosotros a caminar día a día, paso a paso, con Él. Tengamos en cuenta, hemos iniciado un capítulo muy hermoso y especial con esta segunda parte del tiempo ordinario, en el que hemos establecido como un objetivo básico y fundamental hacer que nuestros días no pasen con ficha, sino hacer que nuestros días se conviertan en una hermosa historia de amor, en una hermosa historia de salvación.
Por ello, durante estas semanas hemos estado contemplando, hemos estado viendo, hemos estado reflexionando en torno a esos elementos, coordenadas, ingredientes, aspectos que se nos brindan para que podamos cada día ser mejores discípulos de Jesús y testigos de su verdad, de su misericordia y de su infinito amor. Abordemos en este día particularmente la palabra evangélica proclamada, que ya se encuentra o ya nos sitúa en el capítulo 11 de ¿cuál de los evangelistas? Del Evangelio según San Lucas. Y aquí se nos presenta, aquí se nos muestra un aspecto de importancia vital para nuestra vida, un aspecto de importancia fundamental para nuestra fe, nuestra comunicación o nuestra relación con Dios, lo que nosotros usual y comúnmente llamamos nuestra oración. Interesante el punto de partida o el pie forzado que nos brinda el texto que acabamos de escuchar. Señala de que Jesús estaba orando y una vez había concluido la experiencia de oración, uno de los discípulos se acerca con curiosidad, con inquietud, pero sobre todo con el anhelo de aprender. Y por eso se acerca a Jesús y le dice de un modo muy claro, en arroz y habichuelas: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí tenemos la primera pauta a considerar a la luz de la palabra en este día. Que brote de todo discípulo siempre, siempre, siempre el anhelo de la comunicación con Dios. Que brote siempre del discípulo el deseo de conectar y dialogar con Él. Que brote de lo más profundo del interior del discípulo o la discípula la firme convicción de vivir la experiencia de la oración, de sumergirnos en las profundas aguas del diálogo, las profundas aguas de la oración, las profundas aguas de la comunión con Dios. Esto resulta particularmente importante, ya que el discípulo, ante todo, debe tener profunda experiencia de vida. Si no se cultiva este aspecto, que es básico y fundamental, corremos el gran riesgo de vivir de una manera llana, de vivir de una manera superficial, tanto en el plano humano como lógicamente en la dimensión espiritual. Por eso, el diálogo con Dios, la comunicación con Él, la experiencia de la oración, marca una gran diferencia en el camino humano y espiritual. Primera consideración. Ahora bien, lo que continúa en el texto nos brinda a todos nosotros la oportunidad de ver o de contestar dos preguntas. Primero, ¿qué vamos a orar? Y segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? En cuanto a la primera, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a dialogar con Dios? ¿Cuáles son los parámetros de la experiencia de la oración? Interesantemente encontramos en el texto cómo Jesús los condensa de un modo especial, hermoso y admirable. Cómo Jesús lo plantea con lo que nosotros llamamos comúnmente con la oración del Padre Nuestro. La oración que el mismo Cristo nos enseñó. Ahora bien, quiero hacer la siguiente salvedad. Obviamente, el Padre Nuestro es la oración por excelencia que rezamos cada día, que le tenemos particular cariño y que lo hacemos con especial devoción. Pero es importante que veamos que el Padre Nuestro no es solamente una fórmula de oración que yo voy a repetir, sino que el Padre Nuestro es, yo lo he dicho en otras ocasiones, la oportunidad que nosotros tenemos de tener un elenco de temas para hablar con Dios. Repito, el Padre Nuestro se constituye
en un elenco de temas o en un listado de temas que yo puedo tener para poder dirigirme o para poder hablar con Dios. Y cuando yo veo estas palabras desde esta misma perspectiva, obviamente que mucha tela para cortar. Y también resuelve otro gran problema. Muchos de nosotros decimos, ay, pero yo no sé qué orar. Ay, pero yo no sé qué decir. Yo no oro, yo no rezo porque yo no encuentro cómo hacerlo. Pues facilito. Si usted de momento no se le ocurre, usted mire la oración que el mismo Cristo nos enseñó y aquella frase que más le resonó, aquella frase que más le llamó la atención, aquella parte del Padre Nuestro que particularmente lo jamaqueó, ahí usted tiene tema para hablar con Dios. No hay excusa. Todos podemos hablar con Él. Todos podemos dialogar con Él. E interesantemente, añado otro detalle, para no extenderme demasiado, es el hecho de que en la oración del Padre Nuestro, donde tenemos ese elenco de temas, ahí hay de todo. Desde los temas más profundos, que tocan lo más profundo de nuestro interior, hasta los asuntos del día a día. De la necesidad de los bienes materiales, de la necesidad de la reconciliación, de la necesidad de cuidarnos, de la necesidad de que el Señor me libre de los líos y los revoluces, de todo para todos. Y de todo para todo momento o para toda circunstancia. Entonces, ya aquí contestamos la primera pregunta. ¿Qué es orar? Pues es entrar en esa especial comunión con Dios, sabiendo que tenemos mucha tela que cortar a la hora de hablar con Él. Y un segundo elemento, ¿cómo lo hacemos? Interesantemente, el texto a continuación establece que Jesús puso un ejemplo. Ese ejemplo de esa persona que llamaba a la casa del vecino, a la casa del amigo, pidiéndole que le prestara pan y todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiso establecer con eso? Obviamente la experiencia del diálogo, de la oración, de la comunicación, debe ser una experiencia perseverante, debe ser una experiencia consistente, debe ser una experiencia insistente, debe ser una experiencia cotidiana, debe ser una experiencia de siempre. No solamente en unos momentos, sino en los otros. Detalle básico. La comunicación es un elemento fundamental y vital en todo lo que son las relaciones humanas. Cuando se corta la comunicación, ¿qué pasa? Se derrumba la cosa. Y eso se da en todos los planos, en el plano familiar, en el plano de las relaciones, en el plano laboral, en el plano apostólico, en todas las dimensiones. La comunicación o el diálogo es elemento básico, fundamental para que las cosas ¿qué? Para que las cosas avancen, crezcan, se encaminen, echen para adelante, avancen. Entonces, por esa razón, Jesús establece que la experiencia de la oración debe ser ¿qué? Insistente, perseverante, consecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro detalle que no quiero dejar pasar por alto y es lo que sigue a continuación en el texto, porque Jesús sintetiza eso con unas expresiones muy contundentes. Cuando Él dice, pidan y se les dará, busquen, llamen y se les abrirá, porque quien pide, quien busca y al que llama, pero curiosamente Él no dice ni qué pedir, ni qué buscar, ni a quién llamar. Pero más adelante en el texto pone una imagen muy poderosa. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí hay unas notas distintivas muy importantes que marcan la vida del discípulo, de aquel que está en plena, profunda y auténtica comunión con Dios. Y por eso
es importante que nosotros tengamos meridianamente claro en nuestra mente, tengamos meridianamente claro en nuestro corazón, pedirle al Espíritu que nunca nos quite el anhelo, que nunca se nos quite el anhelo de pedir. ¿Qué significa eso? De yo no pensarme como autosuficiente, de yo no pensarme como un superhombre o una supermujer, de yo no pensarme como imprescindible y que no me hace falta absolutamente nada, porque eso es embuste. Eso es mentira. Por más que querramos, siempre vamos a necesitar de quién, y siempre vamos a necesitar de quiénes. Por eso pedir al Señor que nos libre de la autosuficiencia y nos ayude a que podamos pedir siempre lo mejor para nosotros y lo mejor para todos. Pedir, en segundo lugar, al Espíritu Santo que nunca se nos quite el anhelo de buscar. ¿De buscar qué cosa? De buscar la verdad, de buscar el buen camino, de buscar la vida, de buscar el encuentro con Dios, de buscar el encuentro con el prójimo. El discípulo que se queda cruzado de brazos está liquidado. Eso lo dijimos hace unas cuantas semanas. El discípulo que se queda inmóvil, inerte, cruzado de brazos, no avanza. El ser humano que se queda inerte, cruzado de brazos, no avanza. Y por eso la insistencia de Jesús, que siempre busquemos beber de la fuente auténtica y verdadera de la vida. Y por último, pedir al Señor, pedir al Espíritu Santo que siempre nos dé la intención, el anhelo y la convicción de llamar o de tocar a la puerta. Una cosa curiosa pasa en la sociedad de hoy. A veces ustedes saben que hay silencios que matan. Y quizás todos nosotros lo hemos vivido en alguna ocasión de la vida. Esos silencios que te llegan al corazón. Y en la sociedad de hoy día, en muchas ocasiones, hay una paradoja, y es el hecho de que donde debe haber silencio, lo que hay es un revolú. Y donde debe haber palabra, todos nos quedamos callados. ¿Cuántas cosas no pasan en este mundo, injustas, pecaminosas, y nosotros descaradamente callados? Y en cuántos escenarios no debe haber un poco de sosiego, de paz y de silencio, y lo que nosotros hacemos, como dice en el pueblo mío, es echarle leña al fuego. Entonces es importante que el Señor, como discípulos y discípulas, nos dé la sabiduría, el Espíritu nos va a dar esa sabiduría para poder saber distinguir cuándo me conviene quedarme calladito porque me veo más bonito, o cuando yo debo pronunciar palabra de vida eterna. Así que hemos resumido demasiado rápido, no nos podemos extender en este escenario, pero tenemos, me parece a mí, los parámetros básicos y fundamentales para tener meridianamente claro la validez del encuentro con Dios, la validez del diálogo con Él, la validez de la comunicación con Él, la validez para que nos convirtamos en hombres y mujeres orantes, contemplativos, y que nuestra vida hable elocuentemente de Dios. Así que yo pido al Señor nos conceda esa hermosa bendición. Que el Señor nos bendiga.